bienvenidos a un nuevo programa de Palco VIP. Hoy tenemos a una persona que ha sido una referencia en la información sobre la pandemia en estos 2 años y un mes que llevamos desde que se decretó el confinamiento. Don Juan Gestal, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. Fue decano durante muchos años de la Facultad de Medicina y ha escrito el libro Pandemias, en la que repasa a lo largo de la historia todas las pandemias que se han producido. Le damos los buenos días porque estamos grabando el sábado a las 11 de la mañana y la entrevista saldrá en YouTube a las 21 horas de hoy. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, la noticia más relevante sobre la pandemia en estos días es que a partir del día 20 se retira la mascarilla en interiores. Así a grandes rasgos, la situación actual de la pandemia, ¿cómo está? Vamos a ver, mira, la pandemia nos ha ido conduciendo durante todo este tiempo, según ella iba evolucionando. La sexta ola con la variante Ómicron, con esa elevadísima transmisibilidad, pues fue como un tsunami, que pasó por encima de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Por otro lado, otra característica de esta variante Omicron fue la gran benignidad. Más del 95% de los casos son leves o son casos asintomáticos. Bueno, esto ha permitido que, para normalizar el sistema sanitario, que se modificase la vigilancia epidemiológica, pasando de una fase, y las actuaciones también, pasando de una fase de contención que llevábamos durante toda la pandemia a lo que estamos ahora, que es la mitigación. Es decir, centrarse en los casos graves que necesitan más atención a aquellas personas más vulnerables, y dejar un poco que aquellos cuadros asintomáticos, aquellos cuadros leves que puede uno tratarlos perfectamente en su casa, que los traten en su casa, y centrar toda la vigilancia epidemiológica, como se está haciendo ahora, en los de 60 y más años, porque ahí van a estar la mayoría de las personas vulnerables, y en aquellas personas que presenten cuadros graves. Bueno, esto se ha empezado a hacer a finales del mes pasado, el 26-28 de marzo, y llevamos pues relativamente poco tiempo. Cada semana publican 2 informes con la evolución de la pandemia y cuál es la situación actual de evolución, porque también se liberalizó el tema de que aquellos casos asintomáticos y aquellas personas con clínica leve no tenían que hacer cuarentena. Sí se les decía que debían de, durante 10 días, a partir del diagnóstico, debían de tomar precauciones, usar la mascarilla, evitar contactos con otras personas para evitar seguir transmitiendo la infección. Bueno, pues ahora tenemos pocos datos todavía de esta nueva vigilancia epidemiológica, y la situación pues es una situación, yo diría, aceptable, en donde hay un ligero incremento, muy pequeño, una tendencia ascendente, pero con un crecimiento pequeño de la incidencia acumulada a 7 y a 14 días. Bueno, tú has publicado un libro que se llama Pandemias, en la que haces un repaso sobre todas las pandemias que han asolado a la humanidad. ¿En qué nivel situarías esta? Teniendo en cuenta que, evidentemente, la pandemia de gripe hace 100 años, si la comparamos con la pandemia de COVID de este tiempo, pues ahora hay muchos más recursos médicos para tratarlo, y de infraestructuras y tecnológicos para abarcar todo lo que supone una pandemia.
pero ¿en qué nivel la situarías? ¿Por mortalidad? ¿Por contagiosidad? Bueno, para nosotros es la pandemia más importante, porque de las que hemos vivido en nuestra vida no ha habido otra como esta, ¿no? Es la pandemia sin duda más importante. Pero si comparamos, por ejemplo, con la gripe de 1918, pues vamos a hacer, por ejemplo, la comparación de la mortalidad. En la gripe del 18, 220 y tantas mil personas se estima que murieron aquí en España, y España tenía unos 20 millones de habitantes. Ahora, con 47 millones de habitantes, por la misma mortalidad, supondría pues 500.000 muertes. Llevamos del orden de unas 110, 115.000 muertes, esto, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística, de morbilidad-mortalidad, que sería un poco la cifra alrededor de la cual estaría la mortalidad. Esta, por tanto, menos mortalidad. Claro, nuestro sistema sanitario está más desarrollado, pero no solo eso, sino el desarrollo social, el nivel de analfabetismo que había entonces en España era enorme, y luego la formación médica era muy desigual y en general muy baja. La farmacopea era prácticamente, pues teníamos las aspirinas y poco más. Poco, y la quinina, que también se utilizó bastante, y a veces se daban a dosis muy elevadas, y aquello de que hay un libro, El jinete pálido, sobre la pandemia del 18, que habla de que veían el mundo en blanco y negro. Quizá pudiera ser por esa intoxicación por la quinina. No es esta una de las pandemias que hayan ocasionado más mortalidad a nivel mundial. Pues hay del orden debemos andar por algo más de 6 millones de defunciones registradas, y ya pues ya por encima de los 500 millones de casos. Y tú, haciendo un balance global de todo, de cómo se gestionó la pandemia, ¿qué errores se ha cometido y qué cosas se han hecho bien? Hablamos evidentemente de las autoridades competentes. Bueno, aquí en España en un principio el problema no se vio venir, ¿no? No se vio venir. Se pensó que era un poco como el ébola, que íbamos a poder tener algún caso que nos llegase, algún caso importado, y que eso se podría atender bien. Y bueno, se estaba en otras cosas y no se preparó al sistema, no se compraron equipos de protección individual, no se compraron test, no se adquirieron equipos de apoyo, de ayuda a la respiración, y después, cuando eso se quiso hacer, que fue a partir de principios de marzo, pues ya aquello ya era un mercado persa, y bueno, ya todos hemos visto pues todas las dificultades que había para hacerse con esos equipos, y como el personal sanitario pues tuvo que con plásticos de bolsas de residuos hacerse. Es un poco tratar de protegerse. En esa primera ola, alrededor de unos 50.000 profesionales sanitarios se infectaron. Pero bueno, después no es solo, digamos, que en ocasiones pues, hubo descoordinaciones. Nosotros somos un estado de autonomías, y hay el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que debe de ponerse un poco de acuerdo el gobierno central con todas las autonomías, ¿no? Bueno, hubo sus más y sus menos en relación con ese tema de la coordinación. Pero yo creo que el error más grande que hubo en la pandemia fue de la Organización Mundial de la Salud. Se empecinó en que la transmisión de este virus era a través de las gotas y a través del contacto con superficies. Si fuese por las gotas, estando todos como estábamos, con mascarilla, pues no hubiera podido producirse aquellos crecimientos tan rápidos de casos. La transmisión
ya a principio de la pandemia, ya en febrero y luego en marzo, se empezó a ver de que era fundamentalmente por aerosoles. Ahora ya se ha reconocido que esto es así, pero si se hubiera reconocido antes, se podían haber tomado medidas del uso de la FFP2 en interiores y debe hacer más hincapié en la ventilación y seguro que se hubiera evitado mucho sufrimiento y muchas muertes. Bueno, estas son algunas de estas cosas que yo quería destacar, así digamos, las de mayor importancia. Luego, claro, nos dimos cuenta de que nuestro Sistema Nacional de Salud, que pensábamos que eran los mejores del mundo, pues es que se colapsaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues claro, pasaba que no había personal suficiente. Se había jubilado al personal y ese personal que se jubilaba no se había repuesto como consecuencia de la crisis económica de 2008. También había unos acuerdos que se habían adoptado en abril de 2019, consensuados todas las sociedades científicas con las comunidades autónomas y con el Ministerio para una serie de medidas que era de urgencia adoptar en atención primaria. Esas medidas se aprobaron en abril, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado en el mes de mayo de 2019 y se hizo una gradación, las más urgentes había que resolverlas en el 19, otras en el 20 y otras en el 21. Llegó la pandemia y esas medidas no se habían adoptado y entonces luego hemos visto todo lo que ha sufrido la atención primaria. Y por último, decir que bueno, nuestra salud pública, la cenicienta del sistema, un poco la Santa Bárbara de la que nos acordamos cuando truena, un sistema de vigilancia epidemiológica atrasado, una salud pública alejada de la realidad epidemiológica, porque la salud pública sigue anclada en las provincias en vez de estar incorporada en las áreas de salud, que eso ha sido un gran avance, el haberlo hecho, la mejor formación de los médicos de primaria, el desarrollo de las áreas de salud, de los centros de salud y la coordinación de primaria con la atención hospitalaria. Bueno, la salud pública se quedó abandonada de alguna manera allá en las provincias y con el 2% del presupuesto del Sistema Nacional de Salud, del cual de ese 2%, el 80% es para comprar vacunas. Bueno, todas estas deficiencias y las que se detectaron también en el sistema de residencias, que ocasionó una mortalidad elevada, todo esto, el tema de la atención sociosanitaria que estaba en pañales, y luego también como país, no solo nosotros, sino otros muchos países también, habíamos externalizado la producción de muchos bienes y cuando esos bienes los necesitamos, fijaros simplemente las mascarillas, pues no teníamos fabricación en nuestro país de mascarillas y dependíamos de cosas que bueno, habrá que mirar en que tenemos que ser autosuficientes como país. Bueno, y cuando el COVID empieza a golpear fuerte, se empieza una carrera para encontrar el tratamiento farmacológico adecuado y una carrera prácticamente a contrarreloj para encontrar una vacuna que ayude como mínimo a paliar los efectos del COVID. ¿Cómo fue evolucionando el tema del tratamiento farmacológico y el de la vacuna hasta el día de hoy? Vamos a ver, en lo que es el tratamiento, pues se hizo lo mismo que se había hecho en la pandemia de 1918. En 1918 se echó manos al maletín del médico que hay en el maletín y aquello que había en el maletín se utilizó para tratar. Aquí, al principio, fue lo mismo. ¿Qué es un virus? Es un virus RNA. Virus RNA es el virus de la gripe, virus RNA es el virus del VIH. Pues vamos a utilizar esos medicamentos que tenemos y vamos a probarlos, ¿no? Y en un primer momento se utilizaron medicamentos para la gripe, se utilizaron medicamentos para el tratamiento del SIDA, de la infección VIH. Bueno, luego cuando llegó el verano,
un poco todo eso ya hubo tiempo de comenzar a analizarlo y la gran mayoría de todos esos medicamentos se abandonaron, dejaron de utilizarse. Y bueno, los efectos iatrogénicos que esos medicamentos tenían, pues desaparecieron y los beneficios, en realidad no eran muchos los beneficios que aportaban. En lo que es para el tratamiento fue más bien sintomático y se evolucionó más despacio que el tema de vacunas. Las vacunas ya frente a coronavirus, frente al SARS, en 2002-2003 ya se había desarrollado por el laboratorio Moderna una vacuna de RNA mensajero. Y en enero, pocos días después del 12, que fue cuando se publicó ya la secuenciación del genoma del SARS coronavirus 2, Moderna ya preparó su vacuna y empezó ya a ensayar esa vacuna de RNA mensajero. Poco después Pfizer también desarrolló la suya y la puso en marcha y bueno, se avanzó mucho, se adoptaron una serie de acuerdos para ir, por ejemplo, las agencias reguladoras examinando al mismo tiempo que se iban ya teniendo los resultados de las distintas investigaciones, irlos evaluando para ganar tiempo. Bueno, se ganó así tiempo y pudimos tener vacunas para ya a finales de 2020, el 27 de enero, aquí, perdón, el 27 de diciembre, aquí en España, pues ya la primera persona que se vacunó, el iniciar la vacunación. Y en el mes de febrero ya se había completado la vacunación en las residencias de mayores y ya la mortalidad había comenzado a descender y ya prácticamente se empezó a ver esos efectos de la vacuna, vacunas que estaban diseñadas y que se habían evaluado para evitar los casos graves y los casos mortales de la enfermedad. Y gracias a las vacunas, pues estamos saliendo de la pandemia. Ahora también, en estos últimos tiempos, estamos empezando ya a tener algunos fármacos eficaces para el tratamiento e incluso para el tratamiento ambulatorio de la enfermedad. Sabes que alguna gente puso en duda el tema de las vacunas. Tenemos un caso muy mediático que fue el caso Djokovic, que ahora mismo está sin poder jugar al tenis por el tema de no vacunarse. ¿Cuál sería la situación si no hubiese ninguna vacuna a día de hoy? Pues la situación sería, yo pienso que terrible. No hubiéramos podido ir desarrollando una vida casi normal, porque la vida ahora ya prácticamente podemos decir que estamos ya con una vida casi normal o normal. Y bueno, y durante bastante tiempo, bastantes momentos de la pandemia, hemos podido tener una vida pues casi normal. Con normalidad poder ir a trabajar, eso no se hubiera podido hacer si no hubiéramos contado con vacunas. El hecho de algún país, al principio el Reino Unido, se había hablado de que ellos querían pasar la infección y así protegerse, pero sí dieron marcha atrás, y Suecia también dieron marcha atrás porque el precio que había que pagar en sufrimiento y en vidas era un precio totalmente inaceptable. Ese precio seguramente lo tendríamos que haber pagado si no dispusiésemos de vacunas. Bueno, llegamos a día de hoy, estamos a día 16, el día 20 se retiran las mascarillas en interiores. ¿Estamos ya como para poder hacer eso? Supongo que habrá que tomar aún alguna precaución. Vamos a ver, la mascarilla, digamos, en interiores era la medida que hemos dicho siempre que era la última que teníamos que retirar. Hay muchas personas ahora en este momento que dicen, pero qué barbaridad, cómo se va a retirar la mascarilla en interiores. Bueno, aquí en España la decisión de retirada de la mascarilla ha sido una decisión muy prudente. Primero ya decir que hay otros muchos países de nuestro entorno que ya la han retirado
ya hace tiempo. Aquí se acordó retirarla y se acordó hacerlo después de la Semana Santa, para decir, bueno, como en la Semana Santa hay aglomeraciones, procesiones, donde las personas van a estar más o menos próximas, también pues, los oficios religiosos en las iglesias, también puede, que son lugares interiores, vamos a esperar a después de la Semana Santa. Y la retirada el día 20, ¿no? Bueno, pero yo a esas personas que se asustan, decirle, mire, no es tanto lo que se ha decidido, porque fíjese, en hostelería hace ya mucho tiempo que no estamos usando la máscara. La ponemos para entrar, entramos, nos sentamos, quitamos la máscara, miramos para alrededor, todo el mundo está sin máscara. Que tengo que ir al aseo, me pongo, a veces ya ni te acuerdas de poner la máscara. Ah, es la máscara, bueno, pones la máscara, vas al aseo, vuelves, quitas la máscara, y, me voy, te la pones, llegas a la puerta ya, y te la quitas. O sea, por tanto, en la hostelería ya podemos decir que llevamos mucho tiempo sin utilizar la máscara y no hemos visto que haya pasado nada grave, nada grave. En los hospitales aún la vamos a mantener, en las residencias de mayores, no para los residentes, pero sí para los trabajadores y las visitas, también se va a mantener. Y en las empresas se ha dejado que sean los servicios de prevención de riesgos laborales los que en cada empresa decidan en qué situaciones deben utilizarse, en las cuales no. Por tanto, yo diría a todo el mundo que esto se ha adoptado con mucha prudencia y se va a aplicar, yo creo que se va a aplicar bien. Y bueno, ahora, ¿cuál es la situación? Porque estamos ya sin esas cuarentenas, sin esos aislamientos, sin hacer pruebas a las personas que no sean personas vulnerables con cuadros clínicos graves. Bueno, estamos en esa fase que se ha llamado la gripalización, de convivir con el virus, acostumbrarnos a convivir con el virus. Hay, bueno, pues sí se observa ahora un pequeño repunte, pequeño, de casos por esa, bueno, mayor contacto que podamos ir teniendo con el virus. Pero salvo que aparezca una variante que sea más transmisible, que tenga un escape inmune mayor que el de la Omicron, lo cual de momento no parece muy probable. No es que sea imposible no hay nada, pero no parece muy probable. Hay ahora algunas variantes, porque variantes van a seguir apareciendo. Este es un virus RNA, los virus RNA cuando se multiplican cometen errores y sigue habiendo transmisión en el mundo del virus. Habrá que repartir vacuna por todo el mundo para los países con menos recursos también puedan vacunar, sobre todo lo que es el continente africano, para que deje de circular tanto el virus, porque la pandemia definitivamente no terminará hasta que el virus no deje de circular de modo tan importante por todo el mundo, ¿no? Bueno, de todos modos, la decisión de convivir con el virus, a mí me parece que en este momento es la decisión acertada y que se están dando los pasos con prudencia. Bueno, entonces no descartas una séptima ola, pero se ha decidido convivir con el virus y descartarías una marcha atrás, vuelta a las mascarillas, si aparece Bueno, una séptima ola potente. Bueno, el volver atrás siempre es posible, ¿no? El decir, oiga, pues es que tenemos que volver atrás. Bueno, pues se volvería. Yo creo que sí, se volvería atrás. La situación de pandemia, estamos en pandemia. La Organización Mundial de la Salud no ha dicho
que haya terminado la pandemia. Al contrario, dice que seguimos en la pandemia. En la pandemia ha habido momentos en que hemos estado con unas medidas y otros momentos con otras más restrictivas y en otros menos restrictivas. Bueno, pues si es necesario, se volvería. Ahora, por ejemplo, dentro de estas variantes que se van descubriendo, tenemos la XE, que no podemos decir que sea propiamente una variante como tal, sino que es una recombinación de dos linajes de la Omicron, de la BA1 y de la BA2. Dos linajes de la Omicron, parece que tiene un crecimiento de un 10% superior al de la Omicron BA1, de la Omicron BA1, pero de momento tampoco se ha visto que tenga una gran importancia. Y la Organización Mundial de la Salud simplemente está observándola con atención y se le está haciendo un seguimiento, pero todavía no le ha dado ni nombre ni nos ha alertado en el sentido de que esta pueda ser responsable de una nueva ola. Bueno, y con esto estaremos durante tiempo, ¿no? Que irán apareciendo pues nuevas mutaciones y nuevas variantes. Entonces, el horizonte de una normalidad absoluta, en el sentido de que, bueno, hubo la pandemia de la gripe, ahora la gripe aparece en una determinada franja de tiempo, la gripe es sintomática, o sea, si tienes gripe tienes unos síntomas. Este virus en algunas personas fue completamente asintomático. ¿Cuándo podremos volver a una normalidad anterior a la pandemia? Bueno, al llegar a esa situación, pues tendrá que dejar de circular el virus, ¿no? Hasta que el virus deje de circular. Al principio de la pandemia y durante bueno, todo este tiempo, llevamos ya 2 años y pico, pues se fue pensando qué pasará, qué hará el virus. El SARS, de la pandemia de 2002-2003, pues a partir de junio de 2003 dejó de circular. Y entonces ya se había preparado la vacuna de Moderna para entonces, ya estaba la vacuna preparada, la de RNA mensajero de Moderna, y no se pudo hacer los ensayos clínicos porque dejó de circular el virus. Entonces se decía, hombre, este virus, el SARS coronavirus 2, dejará también de circular, o nos quedará aquí como un virus del catarro común. Aquí tenemos otros 4 coronavirus responsables de cuadros de catarro común y que son unos virus estacionales de otoño-invierno. Pero este SARS coronavirus 2 no tiene estacionalidad. No sé si lo adquirirá y se quedará, no lo sé, pero desde luego nos ha demostrado que no tiene estacionalidad. La primera ola fue en primavera, la segunda fue en el verano-otoño, la tercera fue en invierno, la cuarta fue en primavera, la quinta fue en verano y la sexta fue en el invierno. O sea, no hay una estacionalidad. Por tanto, no sabemos cómo será un poco ese final de este virus, cómo llegará a desaparecer o si va a quedar aquí, si va a quedar y va a ser a partir de entonces estacional. No lo ha sido hasta ahora. No entiendo yo muy bien cómo va a quedar este virus. Bueno, y bueno, aquí hablamos de fútbol y de baloncesto en este canal. Se habló cuando empezó la pandemia que un brote que se había producido en Valencia venía de un partido Atalanta-Valencia en los que los seguidores del Valencia se contagiaron allí y lo trajeron de Italia, porque Italia empezó antes que nosotros con el COVID y con más dureza antes de llegar a España. ¿Cómo ves ahora mismo la gente que va a los estadios, a las grandes aglomeraciones? Por ejemplo, en el Camp Nou casi 100.000 personas, en el Bernabéu ahora están en obras, pero 65.000 personas. Ese tipo de aglomeraciones al aire libre,
y en el deporte que se produce, que se practica en interiores, como baloncesto, balonmano, fútbol sala, en pabellones, sin la mascarilla, ¿cómo ves tú esa situación? Bueno, los pabellones de alguna manera tienen unas alturas que favorecen, hacen también un poco ese efecto de dilución y disminuye, no como en interiores que tienen techos más bajos, ¿no? En que pueda haber más transmisión. En los campos ya hemos visto que se está yendo a los estadios y no se ha apreciado que eso haya supuesto en este momento, y se va sin mascarilla, que haya supuesto un incremento del número de casos, ¿no? Razonablemente es de pensar que no vaya a producirse un incremento por ir a los pabellones deportivos, que habrá que mantenerlos bien ventilados, y que bueno, que se puede recomendar a quien lo considere, pues que utilice la mascarilla si quiere estar más protegido. Por siempre en las aglomeraciones, mientras tengamos pandemia, la protección que tenemos que tener es mediante una FFP2. Pero bueno, la gran mayoría seguramente no la utilizará. Bueno, y repasada la pandemia, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ves al Celta y al Madrid este año? Al Celta. El Celta, bueno, está jugando muy bien. El Madrid necesitó 3 penaltis, ¿no? Para ganar, al Celta. El último de los 2 primeros, bueno, muy pilladitos si quieres, pero es que el último en absoluto, el último es un delantero que tropieza con un jugador del Celta. No había penalti, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El fútbol es así. El Celta es un equipo que juega bien, que le falta ahí un poco la puntería final, ¿no? El marcar esos goles hace un juego bonito, y bueno, pero este año confío que pronto ya haga esos puntos que faltan para asegurar la permanencia, que es lo que tiene que asegurar, y después poder disfrutar todos, porque yo creo que cuando ya tengan cubierto esos puntos van a jugar ya libres de preocupación, y entonces pueden ser unos partidos maravillosos. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por pasarte por el programa y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Venga, adiós. Dios. Bueno, yo soy del Celta, aunque con menos pasión del Real Madrid, salvo cuando juegan juntos. El otro día necesitó el Madrid 3 penaltis para ganarnos. Bueno, los 2 primeros pilladitos. El tercero solo lo vio el árbitro. Disfruté mucho el día del Paris Saint-Germain, no tanto con el Chelsea, que tocó sufrir. Bueno, este año el Madrid la Liga la tiene ya ganada, y veremos si también puede ganar la Champions.